Palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 12, que lleva por título en la versión Reina Valera 1960, Las bodas de Caná. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 a 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Hoy día comenzamos el capítulo 2 del Evangelio de Juan. En tiempo de Jesús, la fiesta de bodas duraba toda una semana. Se preparaban grandes banquetes para muchos invitados. Y toda la comunidad de la aldea, de la ciudad, participaba, ya que rechazar una invitación era visto como un agravio. Para recibir a tantas personas se requería una organización minuciosa y que nunca faltara vino en medio de la fiesta, pues era muy vergonzoso que así sucediera. Y dice la escritura, ahí en Juan capítulo 2, versículo 1, que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Al tercer día, dice, y esto se refiere indudablemente al tercer día de la estancia del Señor en Caná de Galilea, después de llegar Jesús desde el río Jordán. Demoraba cerca de una semana de llegar desde el río Jordán a Caná de Galilea. En ese tercer día se hicieron unas bodas. Caná de Galilea estaba ubicada a más o menos 12 kilómetros al noreste de Nazaret. De acuerdo con Juan el capítulo 21, versículo 2, Natanael había nacido en esa ciudad, en Caná de Galilea. Era un lugar sin mayor importancia según los judíos de Judea. Así, bueno, hace el Señor. En los lugares menos esperados o los más despreciados, Él está presente y puede hacer obras maravillosas. Aún en nuestro humilde hogar, aún en nuestro humilde trabajo, el Señor está presente y puede hacer cosas maravillosas. Esta era, hermano, una verdadera fiesta el celebrar una boda. No era una fiesta religiosa. Aquí se comía en abundancia, se bebía vino y la gente bailaba, conversaba, se contaban historias, se pasaba bien durante una semana. Interesante, hermano, de analizar es que Cristo realizó su primera aparición pública y milagro en un casamiento, resaltando posiblemente la importancia del matrimonio, la importancia de ir a la boda. Cristo participaba en este tipo de fiesta. Ponga atención en eso. Muchos cristianos hoy día no quieren ir a una boda porque es algo pagano. No, el Señor, imita al Señor. Él y sus discípulos no se contaminaron por estar presentes en aquel lugar, donde había gente comiendo y bebiendo. No se contaminaron con personas que no eran discípulos del Señor. Fíjense ustedes que aunque la misión más importante de Jesús era venir a salvar el mundo, sin embargo, él era un hombre común. Dedicó tiempo para asistir a una boda, para celebrar con los novios y los otros invitados. ¿Qué lección nos puede dar primeramente esto? Pues que las actividades sociales pueden ser parte de nuestra vida cristiana pública y no por eso va a ser pecado.
Nuestra misión de mostrar la imagen de Cristo también puede cumplirse en situaciones así, en una boda, en un cumpleaños, en una fiesta, en una celebración de Navidad, en una celebración de Año Nuevo, en una conmemoración de algo. Es bueno que incluyamos a Jesús tanto en actividades recreativas como en el trabajo y no solamente en actividades netamente de la iglesia. Y dice la Escritura que estaba allí la madre de Jesús. Juan no dice que María fue invitada, dice que estaba allí. Obviamente María, esto significa que era amiga o pariente de aquella familia que celebró la boda. Tal vez era parte incluso de la organización de la boda, porque luego mostró esta preocupación por el percance de la falta de vino y pidió ayuda a su hijo para resolver el problema. Es interesante, hermanos, observar que María es llamada la madre de Jesús. Fíjese usted que para el autor del Evangelio, el apóstol Juan, Jesús no era famoso por ser hijo de la famosa Virgen María, sino que María era conocida por ser la madre de Jesús. Las escrituras dan siempre el puesto de preeminencia a Jesús y no a María. Y dice la escritura ahí en Juan capítulo 2, versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Los verdaderos discípulos del Señor deben estar, hermanos, donde el Señor está. Deben ir donde Él va. ¿Entiendes eso? No puede ser hallado en un lugar en donde Jesús no estaría. Si aquel día también, miremoslo de otro punto de vista, si en aquel día algún discípulo de Jesús presentó una excusa y no fue a la boda, se perdió la obra del Señor Jesús, aquella gran obra que hizo aquel día. Si no estás donde Jesús te ha invitado, algo muy bueno te puedes perder. Mejor es estar donde el Señor Jesús quiere que estés con Él. Jesús claramente no vivía aislado en un monasterio, no era un sacerdote encerrado en un monasterio. Él era Dios hecho hombre, un hombre común. Él era hijo del hombre, aquel que come y bebe, como decían los fariseos. El mismo Señor dijo ahí en Mateo capítulo 11, versículos 18 al 19, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Eso lo dijo el Señor. Así decían de él, que era un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Desde luego no era un hombre comilón y bebedor de vino en el mal sentido, como le acusaron. Pero estos textos indican que el Señor Jesús no llevaba una vida ascética como monje, sino que libremente se asociaba con la gente. El ascetismo implica una vida consagrada a una doctrina que prescribe una vida austera y la renuncia casi total a las cosas terrenales. Pero el Señor Jesús no era ascético, no practicaba el ascetismo, una vida con una vida austera. Él llevaba una vida común. El apóstol Pablo escribió, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran ahí en Romanos 12:15. El Señor estaba ahí, gozándose con los que se gozan y también llorando con los que lloran. Jesús dio instrucciones, fíjese usted, a sus discípulos en cuanto a su conducta de ser humilde cuando fueres convidado por alguno a bodas. Él no dijo, no vayan a ninguna boda, se van a contaminar. No, él le dio instrucciones ahí en Lucas capítulo 14 sobre la conducta que debieran tener cuando eran invitados a una boda y mantener una conducta de no sentarse en los primeros asientos o ahí encima de la mesa para comer y obtener lo primero. Él le dijo, vayan a la boda, pero manténganse allá alejados. Y si viene el novio y los lleva para adelante y le da un lugar de honor, ahí vayan y pónganse en ese lugar. Fíjense ustedes que en esta ocasión Jesús honró el matrimonio con su presencia y con un milagro imposible de imitar. El matrimonio, ya sabemos, es de Dios. Dios lo instituyó ahí en Génesis 2:24. Es una de las más grandes bendiciones que Dios ha dado al hombre y por eso el Señor Jesús no podía perderse ese momento. Y empezó su ministerio con un milagro ahí en una boda. Pablo compara la relación entre el marido y su esposa con la de Cristo y su iglesia. Por lo tanto, al Señor le importa mucho si nos casamos o cómo llevamos nuestro matrimonio. Algunas veces vamos a fracasar, francamente.
porque aparecerán muchos inconvenientes en el camino. Pero el Señor bendice las bodas y desea lo mejor para nosotros. Los que quieran invitar a Jesús a sus bodas deben respetar sus enseñanzas, ambos, marido y mujer, sobre el matrimonio. Lo que la palabra de Dios enseña sobre el matrimonio. Si no lo hacemos, claro, ahí se va a romper probablemente ese yugo. O va a haber una unión desigual. Sabemos que la boda es el comienzo y puede ser muy hermosa, pero casi es imposible que no vengan problemas, pues no es fácil la unión y comunión de dos personas. Se empieza con una gran fiesta, con muchos invitados, los que pueden pagar eso. Pero esto es solo el comienzo. Y este matrimonio al cual fue el Señor, desde el principio presentó este problema, un gran problema. Le faltó el vino. Pero estando el Señor Jesús presente, cuando Él está con nosotros, todo puede resolverse con un final feliz. Debemos aprender a confiar en Dios. Y dice la escritura ahí en Juan capítulo 2, versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y faltando el vino. Esto fue realmente, hermanos, una emergencia, un imprevisto que pudo haberse previsto. En esa cultura, si el vino se hubiera acabado totalmente, habría sido un desastre. Y en esta ocasión, esto iba para desastre. Un verdadero insulto para los convidados. ¿Cómo fue posible que no calcularon bien la cantidad de vino que tenían que proveer para esa ocasión? Y los anfitriones habrían quedado totalmente desprestigiados socialmente si el Señor no hubiese intervenido. Cuando la madre de Jesús se dio cuenta de lo sucedido, ya era muy tarde. No quedaba vino para servir a los convidados y todavía faltaba mucho que celebrar. Esto realmente era un problema que no podía resolverse en unos cuantos minutos. Imagínense, ir a comprar vino de un momento a otro, mucha cantidad para muchos invitados. Y ella, la madre de Jesús, no podía resolverlo. No tenía ningún poder para hacer ningún milagro. María no tiene ningún poder para hacer ningún milagro. Ella no tiene poderes en absoluto. E hizo lo correcto, pues le presentó el problema a su hijo. Sabía que el Señor Jesús podría hacer un milagro para suplir el vino. Y tal vez quería que su hijo se revelase aquel día a los invitados reunidos. Ese era su deseo tal vez como madre, que aquel que había criado con tanto amor pudiera finalmente revelarse a toda esa gente reunida ahí en Caná de Galilea. La mujer casi instintivamente trata, ella, usted ya sabe, de guiar al hombre, de tomar decisiones por el hombre. Y la mujer muchas veces busca ella resolver los problemas. ¿De dónde heredaron esto? Ahí de Edén, de Eva, que a pesar de lo que Dios había dicho, ella consideró que la fruta que fue ofrecida por Satanás era realmente buena y codiciable a los ojos y comió y luego convenció a su marido que también comiera. Pero bueno, el Señor es sabio y pondrá a las personas y ha puesto su palabra para guiarnos a través de la palabra y no de nuestros instintos naturales. En las Escrituras el vino significa frecuentemente gozo. Cuando María dijo, no tienen vino, en el fondo dio una descripción muy precisa de los hombres y mujeres que estaban allí en aquella boda y también de los que no son salvos. Cuando alguien no es salvo, en realidad no tiene gozo. Es como si no tuviera el vino que alegra el corazón del hombre. Los incrédulos no conocen el gozo real y duradero y necesitan ese vino que da el Señor a través de su evangelio. María necesitaba que Jesús le ayudara a resolver este problema. Eso sí que era real. Le faltaba vino. Ella era incapaz. Ella no podía hacer nada. La tradición dice que José, esposo de María, ya había fallecido. De modo que María acudió a su hijo para que le ayudara a solucionar el problema. Y de ahí se entiende que María tenía alguna responsabilidad en la organización de la boda. Por eso estaba tan preocupada por el tema de que se había acabado el vino. Y dice Juan el capítulo 2, versículo 4, que Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La respuesta de Jesús a María no es fácil de entender, parece fría, parece distante. Pero fíjense ustedes, no es un rechazo tan fuerte como podría parecernos a nosotros.
¿Qué tienes conmigo, mujer? El término mujer empleado aquí, en aquella época, póngase usted en el siglo primero, ahí en Galilea, es un título de respeto, similar a nuestra palabra señora. Es como que el Señor le dijera, ¿qué tienes conmigo, señora? Cuando Jesús preguntó, ¿qué tengo que ver contigo, mujer? Indicaba con ello que en el cumplimiento de su misión divina, él no estaba supeditado a las instrucciones que recibiese de su madre, sino que él actuaba en total obediencia a la voluntad de su Padre en el cielo. No es que trataba de decirle que ahora no tenía nada que ver con ella, que ya no se consideraba su hijo, sino que ahora el Señor Jesús tenía que obedecer el plan eterno del Dios Todopoderoso. El término mujer no sugiere entonces una falta de respeto o afecto y se usaba para dirigirse a gente de rango. El Señor usó la misma palabra también cuando le habló con afecto. Recuerden ustedes, allí en la cruz, cuando le dijo a Juan, he ahí tu madre, y a María le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Mujer, he ahí tu hijo, con respeto. Es fácil suponer, hermanos, que María sabía que Jesús podía hacer algo extraordinario. Es lógico suponerlo. Lo sabía desde que el ángel Gabriel le anunció su embarazo hacía más de 30 años. Había vivido cerca el crecimiento y desarrollo de Jesús. Era su madre que lo había criado y lo conocía mejor que nadie. Principalmente sabía que era el Mesías. Y también es probable que ya conociera muy privadamente algunos de sus poderes por la respuesta que le da el Señor. ¿Por qué me pides a mí que resuelva el problema? Si aún no ha llegado el tiempo en que me manifieste al mundo y ellos sepan quién soy y lo que soy capaz de hacer, en el fondo lo dice el Señor. Tal vez María no sabía lo que Jesús iba a hacer, ni lo sospechaba, pero confió plenamente en lo que el Señor podría hacer. Fíjense ustedes que los que creemos en Jesús, los que se hallen en situaciones de carencia imposible de resolver personalmente, deben aprender a confiar en que el Señor Jesús puede solucionarle aquellos problemas, puede darle luz y solución al problema que están teniendo. Y le dice, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué significa, en el fondo, qué tenemos en común con respecto a este asunto? Pues Jesús estaba sujeto, dice la Escritura ahí en Lucas capítulo 2, versículo 51, que Jesús estaba sujeto a José y María, pero cuando niño, cuando tenía 12 años. Pero cuando él entró a su ministerio a los 30 años, en aquellos días, los papeles ya estaban invertidos. Pues ahora María debía estar sujeta a él como su Señor y Salvador. Ella no tenía nada que ver con el uso de los poderes divinos del Señor, ni cuándo ni cómo él debía usarlos. Ella debía sujetarse al Señor. Él no necesita, hermanos, instrucciones de María ni de ninguno de nosotros. Jesús como Dios sabía todo lo que iba a hacer y sabe muy bien todo lo que puede hacer contigo hoy en tu vida frente a los problemas que tienes. Él no requiere que nadie le ayude. No requiere que tú le pidas ayuda a alguien que está muerto o algún otro ser espiritual. Él no requiere que nadie le ayude. Él es Dios todopoderoso, no necesita nada. Si Dios necesitara de algo, Él no sería todopoderoso. Es María la que necesita de su ayuda. Ella deberá recibir un cuerpo glorificado de parte de Jesús cuando Él la resucite. Ella no está en el trono de Dios, ni tiene ningún orden ni facultad especial. Al igual que todos, María necesita de Él y de su ayuda, como lo necesito yo y lo necesitas tú. Y el Señor le dice, ¿qué tengo yo contigo? Que también significa, en los negocios de mi Padre Celestial me es necesario estar, y no en los negocios de mi Madre terrenal. Ponga atención. Y el Señor le dice, aún no ha venido mi hora, insinuando que Él haría lo suyo, pero a su debido tiempo. Y así ella lo entendió. Esta expresión, hermano, se refiere al objetivo principal de su vida,
la hora de su muerte o a la hora de manifestar su gloria. En el momento apropiado, el Señor Jesús haría lo que había venido a hacer, pero ella debía sujetarse a los tiempos del Señor. Ella no tenía nada que ver con esa decisión. Parece que María deseaba que pronto su hijo se mostrara al mundo y revelara quién era. Ella no entendía para nada el plan de Dios. María quería que se mostrara en su máximo esplendor lo antes posible, pero él tenía que recordarle que su hora no había llegado. Antes debía él recorrer un camino por las tierras de Canaán, para luego subir primero al altar del sacrificio ahí en el Calvario y manifestarse enteramente como el Cristo resucitado luego. Nada de eso sabía María. De seguro ni siquiera lo sospechaba. En muchas ocasiones, hermanos, nos veremos tentados a apurar las cosas, a exigirle al Señor en su actuar que se apure. Hace tiempo que le estoy pidiendo, Señor, hace tiempo que te estoy pidiendo que soluciones mi problema. ¿Te podrás apurar, por favor? No, hermano, nosotros no podemos darle instrucción al Señor de cuándo Él debe actuar. Debemos ser pacientes y esperar. Nosotros no somos coautores con Dios de nada. El Señor Jesús es soberano en sus planes, en sus tiempos. No está sujeto a nuestros tiempos, a nuestros planes, ni a nuestros deseos. Él está sujeto a la perfección absoluta de su plan general y también del plan particular que tiene contigo y con cada uno de nosotros. Debemos aprender a confiar y a esperar en Jesús. Por ejemplo, aunque hoy gritemos, hagamos ayuno y largas oraciones, Él no resolverá volver porque nosotros se lo pedimos, sino que Él seguirá firme y el día y la hora de su regreso no ha variado ni será modificado por nada que nosotros pidamos. Él lo hará cuando Él lo estime. Y hay muchas cosas que Él hará en tu vida cuando llegue el tiempo. Debemos esperar, debemos mantenernos en obediencia. Y si hemos desobedecido, debemos arrepentirnos y tratar de corregir nuestros errores. Juan capítulo 2, versículo 5, dice la Escritura, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Se nota, hermanos, que María tenía autoridad sobre los sirvientes. No era cualquier invitada. Los sirvientes se sujetaban a ella. Pero para los que servían, Jesús era simplemente uno de los convidados y no hubieran esperado recibir órdenes de su parte. Por eso María le dice a los que servían, haced todo lo que Jesús os dijere. María le da instrucción a los sirvientes. María le instruye de esta manera indicando que esperaba la intervención de Jesús y ellos debían obedecer a este invitado que haría algo extraordinario. María entendió que ella solo debía esperar en cómo solucionaría Jesús aquel problema de la falta de vino en aquella boda. Y todos, incluido ella, debían obedecerle. Si lo hacían, Él solucionaría el problema. Y eso es lo que debemos seguir haciendo nosotros, en nuestra vida, en nuestros problemas domésticos, laborales, espirituales, económicos de todo tipo. Obedecer a Jesús y esperar que Él haga. María sospechó que les pediría ayuda, algún tipo de intervención. El Señor siempre hace que nosotros tomemos nuestra parte, lo que podemos hacer, y Él multiplicará y nos bendecirá. Él no hace los milagros y nosotros nos quedamos con los brazos cruzados. Él hace que nosotros metamos nuestras manos, nos movamos en cierta dirección y Él nos va a guiar. Por eso María mandó a los siervos que hiciesen lo que el Señor les mandase. María conocía a Jesús. María misma se sometió a la forma de actuar de Jesús. Reconoció que Él tenía autoridad incluso en aquel lugar para hacer lo que quisiese. Notemos que ella no indicó a nadie que la obedeciese a ella. Le dijo obedecedlo a Él. Ella señaló al Señor Jesús y dijo que a Él era necesario obedecer. Como María debemos someternos, permitirle que el Señor resuelva los problemas a su manera. Cuando presentamos a Cristo nuestros problemas, realmente no sabemos cómo Él los solucionará. No sabemos qué técnicas, qué estrategia va a usar, qué día lo va a hacer, en qué momento. Y puede ser que sea muy distinto a lo que sospechamos, pero debemos confiar en Él. Debemos no olvidar las últimas palabras que se registran de María en aquella ocasión. Ella dijo, haced todo lo que os diga.
Y esta, hermano, es una muy buena recomendación para cada uno de nosotros. El consejo de María es bueno. Haced lo que Jesús manda, nos dice. Haced todo lo que os dijere. Los discípulos de Cristo no deben escoger ciertas partes de la enseñanza de Jesús para obedecerla y dejar otras que no le convienen mucho. La obediencia parcial no es obediencia, es desobediencia. Debemos hacer lo que Él nos diga. No nos toca sustituir lo que Jesús enseña por lo que opinemos o por lo que los hombres enseñan, sino por lo que Él os diga. Y cuando Él dice os diga, ese os abarca a todo el mundo. El Señor habla a todo el mundo. Les dice a todo el mundo lo que debiera hacer, pero todo el mundo no quiere obedecer. Si tan solo nos fijáramos que debemos obedecer lo que Él nos dijere. Cristo nos ha hablado a través de la Biblia. Lo que Él nos ha dicho en su palabra es lo que tiene valor. Y lo que Él no ha dicho en su palabra no tiene ningún valor. Incluso si es algo parecido a lo que Él dijo, pero no es exactamente lo que Él dijo, porque hay algo de veneno, tampoco deberá tener autoridad sobre nosotros. Nosotros debemos ajustarnos a las enseñanzas de las Escrituras. Debe ser tal cual lo dijo. Dios nos ha hablado por el Hijo, dice Hebreos 1. Y si Dios nos ha hablado por el Hijo, debemos obedecer al Hijo. Por eso debemos hacer todo lo que Él nos dijere. El Señor Jesús, hermano, nos habla a todos. Da instrucciones para todos en cuanto al plan de salvación, la vida cristiana, tu vida cotidiana, tu vida doméstica, los deberes domésticos. En fin, Él nos instruye en todas las cosas de la vida. Cómo debe llevar tu familia, tus hijos, tu hogar, la relación con tus familiares, con tus parientes, con tus amigos, con tu trabajo, tu intimidad, tus pensamientos más ocultos. Todo, dice la Escritura, debemos obedecer. Y dice la Escritura ahí también en Juan capítulo 2, versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Un cántaro equivalía a unos 30, 40 litros. Imagínense, cada tinaja hacía como 100 litros. Y las tinajas de piedra se empleaban para lavado ceremonial. Según la ley judía, las personas debían lavarse las manos antes de comer para eliminar simbólicamente cualquier impureza adquirida al tocar objetos. Por lo tanto, si eran 6 tinajas, ¿cuántos litros de agua transformó el Señor en vino? Cerca de 600 litros de vino fueron creados por el Señor, hermano. 600 litros de vino para aquella boda. Una cantidad considerablemente abundante. Es la forma de responder de nuestro Dios, de bendecir al que cree en Él. No todos alcanzaremos esas tremendas bendiciones de Dios, pero el Señor hará como Él quiera. Y si eran unos 600 los invitados, alcanzaba incluso 1 litro de vino más por invitado. Imagínese cómo es el Señor. No creo que hayan sido los 600 los invitados, tal vez unos 200. Y si fueran 200, alcanzaban 3 litros de vino por cada uno. El Señor es así. El Señor hace bien, bueno todo lo que Él hace. Y dice Juan capítulo 2, versículo 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y Jesús tomó el mando del asunto, hermano, y ordenó a los sirvientes de aquella boda, mandando a que llenaran con agua las 6 tinajas, pero sin tocar él mismo nada, para evitar cualquier sospecha. Él no dijo, pásenme, yo voy a llenar las tinajas. Le dijo, ustedes llénenlas. Vayan a buscar el agua y llénenla. Solo dio órdenes. Así es el Señor, da órdenes. Nosotros debemos meter nuestras manos y nuestros pies y nuestra boca y nuestra mente para servir al Señor. Y dice que ellos, estos sirvientes, las llenaron hasta arriba, hasta el tope. Esto es un ejemplo de obedecer, hermanos, sin entender. Estos sirvientes no sabían qué era lo que estaban haciendo. ¿Llenan las tinajas hasta arriba? Bueno, obedecieron. ¿Qué sentido tenía que llenar las tinajas con agua hasta el tope? No, ellos no se plantearon ninguna pregunta, no fueron a tratar de interrumpir la orden que le había dado.
Las tinajas no fueron llenadas por los discípulos de Jesús, no, sino por los que servían, que eran personas escogidas por los organizadores del evento de aquella boda. Los que hicieron esto no eran esclavos, hermano, sino los que servían. La palabra usada era diaconois, que significa ayudante, asistente. No eran esclavos, eran ayudantes, asistentes de aquella boda. El agua no vino de alguna fuente desconocida. Ellos trajeron el agua que tenían en aquel lugar, el agua normal que usaban. Estos detalles, hermanos, sirven para eliminar cualquier duda en cuanto a la veracidad del milagro. Llenaron las tinajas hasta arriba. No había posibilidad de agregarle algo adicional a ese agua para que se mezclara, por ejemplo, con esa agua y un vino hiperconcentrado, una cosa así. No, ¿por qué fueron llenadas hasta arriba? Hasta arriba, pidió el Señor. De esa manera no sería posible agregar nada al agua. El Señor Jesús empleaba las cosas que tuviese disponibles cuando iba a hacer un milagro. Y vio unas tinajas, dijo ya, eso voy a hacer. Dejaba que los hombres proveyesen, por ejemplo, las tinajas y que ellos pusieran las manos, el trabajo, las llenasen de agua. Pero él luego hizo lo que nadie más podía hacer. Cambiaría el agua en vino, hermano. ¡Qué tremendo milagro! Algunos que son bebedores y borrachos. Se les seca la garganta y se le hace jugo también cuando pudieran pensar que podrían sacar agua de una llave y se transformara en vino, si pudieran. Pero nadie puede hacerlo, solamente lo puede hacer el Señor, nuestro Dios, el Señor Jesús en medio de nosotros. Y Juan capítulo 2, versículo 8 dice la escritura, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. El maestresala era el encargado de la organización del evento, de disponer las mesas y los alimentos. Y los que entonces esperan los favores de Cristo, ¿qué deben hacer? Deben obedecer sus órdenes con prontitud. Le dijo, sacad ahora. Cuando el Señor te dice ahora, debes obedecer ahora, no mañana, ahora. No hay que objetar los métodos de Cristo. Esto también muestra que el milagro fue instantáneo. El Señor le dijo, sacad ahora, no dijo, esperemos unas 2 horas. No dijo, esperemos hasta mañana. Vuelvan mañana, la dejamos tapada de aquí a mañana y mañana va a ocurrir esto. No, le dijo, sacad ahora. El milagro fue instantáneo porque el poder de Dios es al instante. El Señor nos sana en cómodas cuotas. Si el Señor te va a sanar, se te sana al instante. El Señor no necesita sanarte de una manera progresiva. Si Él quiere hacerlo, lo puede hacer hoy día mismo. Si Él quiere salvar, salva hoy día mismo. El agua no se volvió vino a lo largo de un tiempo, ni siquiera de un día para el otro, sino instantáneamente. Sin ceremonia, sin el Señor hacer una oración privada, ni en público, ni hacer un ungimiento del agua, solo con el poder de su voluntad. Jesús cambió el agua en vino, demostrando que Él es muy distinto a cualquier hombre. Él tiene poder sobre la materia, tiene autoridad sobre la creación, pues Él es el mismo que sostiene el universo y todo lo creado. Fíjense ustedes, el Señor no oró al Padre pidiendo que se transformara el agua en vino. Él lo hizo porque el Padre está en Él. Él crea donde no hay nada y transforma lo que no es en lo que quiere. Cambia al pecador por un santo y lo puede hacer cuando le place. Transforma una vida rota que iba directo a la muerte eterna en una vida gloriosa y lo puede hacer ahora mismo. Moisés hizo la señal de transformar el agua en sangre 1500 años antes, después de que Dios le indicó cómo hacerlo. Pero el Señor Jesús no necesitó que Dios, el Padre, allá lejos, como creen algunos, le indicara lo que debía hacer. Jesús hizo la señal de transformar el agua en vino y no le pidió permiso a nadie. No tuvo para qué preguntar a nadie cómo hacerlo, porque Él mismo es Dios, decidiendo y actuando. Gloria al Señor. Ese es Jesús, debes conocerlo, debes saber a quién adoras. No adoras a un Dios pequeñito, a una segunda persona de la Trinidad. Adoras al Dios Todopoderoso, único,
y poderoso que está en medio de nosotros. Y hoy nos bendice con su Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que nos mueve, que nos da el entendimiento para hablar y para entender. Gloria a Dios. Y dice Juan el capítulo 2, versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Cuando el jefe de los sirvientes probó este vino, se dio cuenta de que había algo extraño, pues era un vino de alta calidad, porque así hace las cosas el Señor. Cuando el Señor actúa, obra de buena calidad. El Señor no termina las cosas a medias, no hace las cosas por mientras, no es un maestro que trabaja la pacotilla, que hace las cosas de mala calidad, sino que Él trabaja, su obra es de alta calidad. Cuando transforma al pecador, lo hace una nueva criatura de alta calidad. Cuando transforma el agua que no alegra el corazón en vino que sí alegra el corazón. Cuando transforma a aquel pecador que no tenía alegría ni gozo en su corazón y lo transforma en un salvado que lo va a llenar de gozo, lo hace de alta calidad. El vino que probó el maestresala era de alta calidad y sin saber él de dónde era, llamó inmediatamente al novio para felicitarlo por aquel vino. El primero de los milagros de Moisés, si usted revisa la Biblia, fue convertir agua en sangre ahí en Éxodo 7:20. El principio de los milagros del Señor Jesús fue convertir no agua en sangre, sino agua en vino. Lo cual puede recordarnos la diferencia que hay entre la ley de Moisés y el Evangelio de Cristo. La ley de Moisés, la obra de Moisés de transformar el agua en sangre, fue para causar daño en Egipto, para que el faraón reconociera el poder de Dios. En cambio, el milagro del Señor Jesús fue para dar gozo en una fiesta de bodas, porque así son las obras del Señor Jesús. Son todas para bien, pensadas en agradar a su pueblo, pensadas en agradar al que confía en Él, no para nuestra destrucción, sino para nuestra salvación, para nuestra redención. El Señor no quiere destruirte. El Señor quiere construir algo hermoso en ti. Quiere desechar, eliminar lo que está mal y va a hacerlo. Tú tienes que obedecer todo lo que Él diga. Y dice Juan el capítulo 2, versículo 10. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El buen vino, un experto en vino, el maestresala, confirmó el milagro sin saber que era milagro, pues no sabía lo que había pasado. Es que las obras de Jesús son a pruebas de cualquier persona. Es que las obras de Jesús pueden ser testeadas por los expertos y pasar el examen con calificación sobresaliente. Esos son los verdaderos milagros de Dios. No esos milagros a media que a veces nos hablan en la iglesia. No, sí, el Señor me está sanando de a poco. ¿Será el Señor? ¿O serán solamente los medicamentos que se está tomando? Cuando el Señor actúa, actúa bien, hermano. El Señor pasa el examen con calificación sobresaliente. Para la gente de aquel tiempo, el buen vino era el vino más puro, el más fresco, el más dulce. No era el vino más fuerte, e intoxicante como en nuestros tiempos. Era el mejor vino. Y le dijo el maestresala, todo hombre sirve primero el buen vino. Normalmente el mejor vino se servía primero en aquellas bodas. Y el vino de inferior calidad después, cuando ya habían bebido lo suficiente, cuando los comensales podrían mejor detectar y gozar de su paladar, era al principio. Al principio, cuando empezaban a beber, entonces se les servía el buen vino. Más adelante, ya habiendo ya comido y bebido, no serían muy conscientes de lo que estaban bebiendo, de la calidad de su bebida. Así que era la costumbre de servir un vino de menor calidad. Era la costumbre, pero gracias a la obra del Señor Jesús. Las costumbres de los hombres Él elimina. Él cambia lo mediocre por lo perfecto. Él hace la persona mediocre que éramos en un hijo de Dios que va a revelar la imagen de Cristo. Debes dejar que Dios quite tu mediocridad
y la transforma en perfección. Debes entregarte a Él. Y dice que gracias a la obra de Cristo en esa ocasión no se siguió la costumbre, sino que el mejor vino fue ofrecido al final de la celebración. Quedaron como reyes los esposos y todos los organizadores. Asimismo será para todos aquellos que participen en las bodas del Cordero con su iglesia. Ahí estaremos, Señor. Ahí estaremos todos nosotros por la obra de Dios. Al final celebraremos las mejores obras del Señor y beberemos del fruto de la vid, como dijo el Señor en aquel día, cuando lo beba nuevamente con vosotros, le dijo a sus apóstoles. Y el maestro Sala le dijo, cuando ya han bebido mucho, entonces traen el vino malo. Algunos han concluido que los que ya han bebido mucho no podían distinguir entre vino bueno y vino malo por estar medio ebrio. Pero en realidad él simplemente habló de la práctica común y conocida por todos. No es que todos los que estaban ahí en ese momento en la fiesta ya estaban medio cocidos, medio borrachos, sino que eso era lo común. Al final se ofrecía un vino de peor calidad. Con este milagro, hermano, no podemos acusar a Jesús de promover la borrachera, aunque con esto Cristo permite el uso del vino para alegrar a los invitados en aquella boda. No se anula en lo más mínimo su advertencia de que nuestros corazones en ningún momento se carguen con glotonería ni embriaguez. Lo dice la palabra, hermano. No es un visto bueno para emborracharnos y beber vino y beber vino y beber vino, sino que hay que ordenar la palabra en nuestro corazón de acuerdo a toda la escritura, no tomar versículos, sacarlo para nuestro bien y olvidar otros. Fíjense usted que Dios hablaba ya en su palabra en el Antiguo Testamento de los malos efectos del vino. En Proverbios capítulo 20, versículo 1, según la versión TLA, dice, es de tonto emborracharse, porque se pierde el control y se provoca mucho alboroto. La misma versión TLA de Proverbios 23:31 dice, querido jovencito, no te fijes en bebidas embriagantes que atraen por su color y brillo, pues se beben fácilmente. Pero también el Antiguo Testamento habla de la bendición que trae el vino. El Salmo 104, versículo 15, dice, el pan que da fuerzas, el vino que da alegría. Isaías también en el capítulo 55, versículo 1 dice, hablando del vino como una provisión esencial, dice, Dios dijo, todos los que tengan sed vengan a beber agua y los que no tengan dinero vengan y lleven trigo, vino y leche sin pagar nada. Trigo, vino y leche como provisiones fundamentales en aquellos días. ¿Qué habrá respondido el esposo frente a estas preguntas del maestro Sala? Juan no dice nada en su evangelio. Pero obviamente el esposo quedó sorprendido, entendiendo que algo grande había ocurrido allí y que no tenía nada que ver con él. Jesús, hermano, transformó algo común, el agua, que no necesariamente era la mejor agua de ahí, de Caná de Galilea, en el mejor vino de Caná de Galilea. Sus obras se recomiendan por sí mismas. Él hace bien todas las cosas y puede declarar que lo que ha hecho es bueno en gran manera, tal como en el principio ahí en el Génesis. Bueno en gran manera. Y el Señor quiere hacer también eso de ti. Y Él sabe que puede cambiarte. Y puede decir al final de nuestros días, he hecho algo bueno en gran manera en aquel que era agua común y ahora es vino que nos llena el gozo como Dios nos llena a todos acá en el reino de Dios. Acercarse a Jesús, hermano, no es aburrido. Y además, Él nos promete muchas cosas. Él sabe cómo alegrar nuestro corazón y que tengamos un día agradable. Conoce perfectamente nuestras necesidades en el tiempo preciso. Conoce lo que estás viviendo hoy día. Así como el vino que Jesús ofreció era superior a todo el vino ofrecido, también lo es la vida en Él. No esperes a quedarte sin Cristo, no esperes a renunciar a Él, ni terminar tu vida sin Cristo. No te pierdas el final, que con Él es mejor. El mundo te ofrecerá al final te ofrecerá lo peor, pero solo Jesús te ofrece todo lo mejor, hermano. Ojalá, hermano, en toda reunión social debiéramos invitar al Señor Jesús a reunirse con nosotros. Él es una tremenda bendición en medio de nuestra fiesta, de nuestra boda, de todas nuestras celebraciones. No debemos dejar la imagen de Cristo escondida en el hogar cuando vamos
a una celebración. Nosotros debemos ser portadores de la imagen de Cristo. ¿Cuál debería ser la actitud de los cristianos entonces para con el vino hoy? El vino es a veces prescrito con propósitos medicinales, como lo hizo, por ejemplo, el apóstol Pablo a Timoteo, ahí en 1 Timoteo capítulo 5, 23, cuando le dijo, como casi siempre estás enfermo del estómago, no bebas solo agua, sino también un poco de vino. Y el apóstol Pablo le da una receta, y la receta que le da es un poco de vino. Pero sigue siendo válido, hermanos, que toda lujuria, placeres enfermizos y drogas como el vino y otras drogas duras que tenemos hoy día, que confunden la mente, Dios definitivamente no las aprueba. Y con respecto a su consumo, los cristianos deberíamos actuar con prudencia, buscando no la gratificación excesiva de los propios deseos, sino de agradar en todo al Señor. Debiéramos recordar las advertencias de la Escritura en contra de la embriaguez. Como dice Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera. La embriaguez, hermanos, es una obra de la carne, como dice Gálatas 5:21. Y Efesios 5:18, según la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, no se emborrachen porque así echarán a perder su vida, mejor llénense del Espíritu Santo. Y 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Deberíamos estar, hermanos, dispuestos a privarnos de todo aquello que pueda ser causa de tropiezo para otro. También el apóstol Pablo lo dice ahí en Romanos 14:21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Si estás en algún lugar donde hay alguien que no le gusta beber vino y a ti no te parece mal beber una copa, si se va a debilitar tu hermano, mejor no la bebas, dice la Escritura. El mundo, hermano, ofrece generalmente lo mejor que tiene al principio. Da sus ofertas más atractivas a los jóvenes. Luego, cuando han malgastado su vida en placeres, el mundo le ofrece cosas desagradables. Pero la vida cristiana está en el polo opuesto. Mejoramos con el paso del tiempo. Cristo guarda el mejor vino para el fin. No te vas a perder la boda del Cordero, por Dios. Ahí vas a estar, hermano. Debes ser fiel al Señor. Y Juan capítulo 2, versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. El milagro, hermano, era demostrar el poder incomparable de Jesús que daba testimonio de su divinidad. Era necesario que sus nuevos discípulos vieran algo extraordinario para que creyeran. Las personas creemos mucho más fácilmente cuando vemos milagros, cosas imposibles. Así entendemos más fácilmente que una mano poderosa, sobrenatural, ha actuado cuando vemos un milagro. Somos testigos del milagro. Aquellos primeros discípulos necesitaban ver esas cosas. Tal vez hoy día no nos vemos tantos milagros, porque ahora debemos caminar por fe, según las Escrituras, creyendo en las promesas de Dios. El milagro, hermano, evidenció los poderes sobrenaturales del Señor Jesús, imposibles de imitar por cualquier ser humano. Aún con toda la tecnología del mundo, no se podría transformar agua en vino en ningún laboratorio del mundo, en ninguno. Esto solo Dios puede hacerlo. Debemos creer en el Señor Jesús. No porque es un superhombre con una bonita enseñanza, sino porque es Dios que te ama, que te sostiene como su creación, que quiere lo mejor para ti en esta vida y también en tu vida venidera. Él obra especialmente en favor de los que tienen alguna necesidad, aunque sea de lo más trivial o insignificante, aunque le falte vino en una boda, el Señor puede actuar. Y manifestó su gloria, dice la Escritura. La palabra gloria viene de la palabra doxa. Gloria en el Nuevo Testamento designa el esplendor, el brillo, la majestad de Jesús. El Señor fue honrado aquel día, se llenó de aplausos, de gestos de esto es imposible. No puede ser. ¿Cómo el agua se transformó en vino? Es que eso es lo que hace el Señor en nosotros. Hace cosas imposibles. Cuestiones que nadie hubiese pensado de nosotros. ¿Cómo esta persona iba a ser alguien diferente? Aquí, doxa, hermano, es la perfección majestuosa y absoluta que reside en Cristo y se evidencia en los milagros que realizó. Y el Señor sigue manifestando su gloria cuando transforma algo que estaba mal en algo que estaba bien. Cuando transforma a donde no había y crea
algo maravilloso. Así va a suceder con nuestra vida. La declaración, hermanos, de que este fue el principio de señales excluye los absurdos milagros atribuidos a nuestro Señor en su infancia. Dice claramente Juan, fue este principio de señales. Esos milagros se encuentran en los pseudoevangelios como el Evangelio de Pedro, y en estos escritos se atribuyen a nuestro Señor milagros en la infancia, obras apócrifas del catolicismo que hablan de milagros del Señor en la niñez o juventud. Son puras fábulas y deben ser rechazadas. Aquí Juan dice que este milagro de la transformación de agua en vino fue principio de señales. Dice Juan que este milagro fue el principio que Jesús hizo. Sus señales comenzaron en Caná de Galilea y no antes. Sus señales marcan el inicio de su ministerio para manifestarse al mundo, pues las señales convencían de que Jesús era el Hijo de Dios, que debía ser escuchado, entendido y obedecido. El cambio del agua en vino fue una señal, hermano, un milagro con significado, principio de las señales que Dios haría como hombre en su pasada por este mundo. Y todavía faltan milagros que el Señor haga en nuestra vida y en la vida de muchas otras personas más. Estos milagros, hermanos, tenían que mostrar que Jesús era verdaderamente el Cristo de Dios. Al llevar a cabo este milagro, el Señor manifestó su gloria. Mostró que Él no era un simple hombre. Reveló a los hombres que Él era verdaderamente Dios manifestado en carne, aunque ellos no entendieron casi nada. La palabra señal, hermano, quiere decir marca, indicación, prenda. Las señales de Jesús eran prendas de autoridad, de poder divino. Sus señales dicen algo, manifiestan su gloria. Es para que tú le alabes, para que le adores, para que no te olvides. Tienen aquel mensaje, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el que me transforma, Jesús es mi Redentor. Este mensaje debe ser oído, creído, obedecido. Y al igual que en aquellos tiempos, el mensaje de las señales no fue estimado y probablemente tampoco esta enseñanza por muchos no será estimada. Porque muchos seguirán con sus ojos cerrados y sus oídos tapados. Pero sus discípulos creerán en Él como creyeron en Él en aquel día. Naturalmente, hermano, en cierto sentido ya habían creído en Él, pero ahora su fe se vio fortalecida y confiaron más plenamente en Él. Y cada uno de nosotros que estudie esta palabra puede quedar sorprendido adorando al Señor si cree. Juan no registró este evento simplemente como una historia interesante, bonita, pues ni siquiera escribió los nombres de los novios, ni de los discípulos asistentes. Eso no importa, sino su objetivo principal era poner como primera señal la transformación de agua en vino para que la gente creyera en Jesús. Y dice Juan capítulo 2, versículo 12, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Jesucristo y sus discípulos dejaron Caná de Galilea y fueron hasta Capernaum, que era una ciudad más grande, puerto principal del mar de Galilea. Capernaum se convirtió en la sede del ministerio del Señor en Galilea. Era una ciudad localizada en una importante ruta comercial, era una ciudad importante en la región que contaba con una guarnición romana, con un puesto aduanero. Mateo habla de Capernaum como la ciudad del Señor Jesús. Ahí en Mateo 9:1 dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, hablando de Capernaum. Y en Capernaum el Señor hizo muchas señales. Solamente se quedaron en Capernaum, dice Juan, unos pocos días, porque poco después el Señor subió a Jerusalén. Jesús, hermano, tenía más hermanos. No era el único hijo. Aquí se cae la falsa doctrina católica de María siempre es virgen. De hecho, la Escritura señala claramente que María y José no tuvieron relaciones sexuales hasta que Jesús nació. Pero después, lógicamente, tuvieron. Dice la Escritura que fueron él, su madre y sus hermanos. Y la palabra usada para hermanos es adelphoi. Eso es importante. Así como Jesús tenía madre, Jesús también tenía hermanos. Él no es el unigénito de María, sino que es el unigénito del Padre. Sus hermanos, según Marcos 6, versículo 3, eran Jacobo, José, Judas y Simón. Y además se menciona que Jesús tenía hermanas. Pero la Iglesia Católica Romana, para, entre comillas, comprobar su dogma de la supuesta virginidad perpetua de María, enseña que la palabra hermano significa parientes o primos. Sin embargo, Mateo no dice anepsioi, que es primos, ni tampoco sungineis, que es pariente, sino adelphoi, que significa hermanos.
Mateo en el capítulo 1, versículos 24 al 25, hablando de José, dice que José recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, que después de dar a luz su hijo primogénito, tuvo relaciones sexuales con María. María y José fueron esposos en el sentido normal del matrimonio, con relaciones sexuales normales después del nacimiento de Cristo. María no fue una esposa intocable para José por toda la vida. No sería para nada una esposa si no hubiese cumplido su deber conyugal. Hermanos, qué importante que el Señor sea finalmente un invitado más a nuestro matrimonio, en nuestra vida, que sea una pieza clave en el éxito de cada día. Si está Cristo, no habrá ningún fracaso desde el día uno. Si no hubiese estado Cristo en aquella fiesta de bodas, hubiese sido un bochornoso resultado. Qué bueno que el Señor esté presente en nuestro matrimonio, durante el transcurso de nuestro matrimonio. Cuando no está presente, los resultados son desastrosos, hermano. El Señor no solo nos puede ayudar para dejar el pecado y ser salvos, sino que además puede solucionarnos problemas triviales de la vida si se lo pedimos, si dejamos que Él libremente haga lo que quiera en la solución de nuestros problemas. Él sabe exactamente lo que necesitas. Su generosidad sobreabunda y hasta te puede repletar de bendiciones, aún más de lo que puedas imaginar, con una calidad y perfección admirable, porque Él no hace cosas a medias. Él termina bien su trabajo, lo hace bien, bueno en gran manera. Él no nos da solo lo mínimo, Él nos da mucho más de lo que esperábamos. Él no busca avergonzarnos delante de los demás. Él es discreto, aun cuando pecamos gravemente. Él no vocifera por todos lados los pecados que hemos cometido. Él los conoce y guarda silencio. Él es discreto. Él quiere tratar con nosotros hoy día. Él quiere tratarnos amablemente. Él quiere regalarnos de su bondad, de su salvación, de su renovación, de su transformación. Quiere que tú aprendas de Él, a dar más de lo que Él te pide y de agradarle. Y Él quiere también agradarte con creces si estás necesitado. Y de seguro necesitas de Dios. Él no vino a dar cosas de mala calidad a tu vida, sino que vino a darte lo de mejor calidad. Él no da vino de mala calidad, sino que da el mejor vino. Señor, necesitamos tu presencia en nuestra vida. Si no estuvieras tú en nuestra vida, pasarían muchos desastres. Finalmente terminaríamos avergonzados en el juicio final. Señor, te necesitamos. Necesitamos mantenernos cerca de ti, obedeciendo. Sí, es verdad, somos a ratos muy desobedientes. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu discreción, Señor. Porque no todos se enteran hoy día de nuestra falta de honestidad, de nuestra falta de perseverancia, de nuestra infidelidad, de nuestros engaños, de nuestras mentiras, de lo que no hacemos y debiéramos hacer. Gracias, Señor, porque tú transformas lo malo en bueno, lo que no era en lo que es. Gracias porque tenemos esperanza de que nos transformarás de acuerdo a tu plan. Y queremos decirte hoy día, comprometernos contigo, que haremos todo lo que tú digas. Y cuando no lo hagamos, Señor, ayúdanos, perdónanos y ayúdanos a corregir nuestro camino. En el nombre del Señor Jesús.